nombre de Jesús. Aleluya, bendito es el Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a ponernos, hermanos, sobre nuestros pies, porque aquí está el Rey. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Jesucristo. La palabra dice en Mateo que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor está en medio. Donde se habla su palabra, allí está. Y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí también Él está en medio. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Aquí habemos más de 2, más de 3, más de 4, gloria a Dios. Amén. Pero con solo 2 hay iglesia. La palabra iglesia es la palabra eclesía, que significa congregación de los santos, o el lugar donde se ven los santos, donde se congregan para adorar al Creador, al Dios eterno. Amén. Vamos entonces a adorar a Dios a través de la palabra. Vamos a bendecir su nombre. Y en reverencia levanta tus manos. Padre, te damos gracias, Señor. Aquí estamos una vez más delante de ti, delante de tu presencia. Nos presentamos en esta mañana. Te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos exaltado a través de la alabanza, te hemos adorado a través de la adoración. Pero hoy queremos que tú nos señales el consejo de tu voz. A partir de este momento, Señor, habla a tu pueblo. Háblanos a través de las Escrituras. Queremos conocer tu palabra. Queremos que tú saques del corazón todo lo que no sea de Cristo y coloques en nuestro corazón lo que sea de Cristo, Señor. Danos bases sólidas para poder perseverar hasta el fin, para no apartarnos ni a la diestra ni a la siniestra, para que podamos cada día perseverar en este camino que a veces no es fácil, pero contigo todo es posible, Señor. Te doy gracias por tu amada iglesia. Gracias por los hermanos que han venido, por los que no han venido, les bendecimos. Oramos por los hermanos que nos escuchan a través del Facebook, en los diferentes países, en México, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos, en Honduras, Guatemala, en España y en Israel, Señor. Todas las personas que escuchan tu palabra, Señor, a través de este medio, bendícenos. Gracias por el consejo de tu voz. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te derrames sobre nosotros, que nos des sabiduría, entendimiento, para poder comprender tu palabra. Úngenos con tu Espíritu Santo, lávanos con tu sangre y quita todo lo que impida el fluir de tu Espíritu y de tu palabra en medio nuestro, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento para comprender tu palabra, en el nombre de Jesús. Y te pido, en el nombre de Jesús, que por favor unjas mi vida con aceite fresco, unge mi garganta, mi lengua y mi voz, para predicar con denuedo, con poder y autoridad, bajo la unción de tu Espíritu Santo, este mensaje, Señor, el cual te pido que lo unjas, para que cumpla el propósito para el cual tú lo envías en esta hora de la mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pueden sentarse, por favor. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Amén. Dale ofrenda de palmas de alabanza al que vive. Y vamos por favor a las Escrituras. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del tema que hemos titulado Mejor es no apartarse de Dios. No es bueno, hermanos, no es bueno para nada alejarnos del Creador, apartarnos del Señor. Amén. Aún en Eclesiastés, quiero leer esta porción antes de ir a Jeremías. Eclesiastés, eso es para los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? Amén. Amén. Gloria a Dios.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. A manera de introducción, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Es decir, acuérdate de tu Creador antes que seas viejo, antes de que Dios no te pueda usar. No quiere decir que Dios no puede usar a los viejitos. Sí, claro que sí, y los usa fuertemente. Pero Dios quiere que tú aproveches el tiempo, porque los días son malos. Que desde temprana edad, si es posible, acuérdate de tu Creador, te acuerdes de Él, le sirvas, le ames, prediques su palabra, hagas la obra. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no quiere usarte una parte de tu vida, sino toda tu vida. Amén. Eso es prácticamente así. Amén. No hay que olvidarse del Creador, mis hermanos. ¿Ok? Jeremías capítulo 2:13. Ahora sí vamos con el versículo base de esta enseñanza. Gloria al nombre de Jesús. ¿Estamos todos? Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males ha hecho el pueblo de Israel? Dos males. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Esta es la 2. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mis hermanos, muchas veces nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué yo he venido bien y de un momento a otro todo, y estaba empezando a buscar de Dios, y de un momento a otro todo se me viene abajo? ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de Dios, a veces dejamos a Dios y empezamos a creer que es la fuerza de nuestra mano, que es nuestro poder, nuestra sabiduría o nuestra humana capacidad la que nos da la riqueza, la sabiduría, como dice Deuteronomio 8, del 11 al 20. Y no es así, hermanos. Es la misericordia y la gracia de Dios. Entonces empezamos a ayudarle a Dios a hacer cisternas rotas, a hacer obras con nuestras manos, a cavar cosas humanas para pretender quizá nosotros ayudarle un poquito a Dios. Y es allí cuando nos equivocamos. Es allí cuando lo que hemos hecho con la obra de nuestras manos, todo se viene al piso. Porque Dios dice: mijito, no es a tu manera, es a la mía, dice el Señor. No es con nuestra mano, es a la manera de Dios. O si no, juguemos pelota o fútbol, lo que le gusta en el fútbol, y metamos gol con la mano. ¿Es válido? No. Es con el pie, ¿verdad? O con la cabeza. Entonces, si hay reglas en un deporte que es muy mundial y muy conocido por todos, hermanos, también hay reglas en el Evangelio. Hay reglas en el reino de Dios. Amén. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a leer Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva, porque Jesús es la fuente que brota para manantial de vida eterna, el agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Y número 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mis hermanos, Dios no se aparta del hombre. El que se aparta es el hombre. Dice que si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es el hombre el que le falla a Dios. Y después se está preguntando: ¿por qué me viene esta situación? ¿Por qué? Porque me dejaste a mí fuente de agua viva. Has dejado la oración, has dejado la intimidad, has dejado de congregarte, has dejado de orar, de leer la palabra, de compartir de Cristo, para empezar a acabar con tus manos cisternas rotas que no retienen agua. El agua es sinónimo de la palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Amén.
El profeta Jeremías, mis hermanos, cuando habla acerca de cisternas rotas que no retienen agua, esta palabra la está utilizando como símbolo de vida, ya que el agua es símbolo de vida, es el líquido vital. Esto es lo que la Biblia describe como cavaron, la otra parte. Es decir, tallaron con las obras de sus manos. Tallaron o cavaron cisternas. La palabra hebrea traducida para cisterna también puede describirse como pozo, como un estanque. ¿Y qué refiere un pozo? ¿Qué hace referencia a un estanque? Aguas quietas, aguas no saludables, aguas estancadas, aguas en las cuales no hay transparencia, no hay claridad. ¿Qué hay en una cisterna o en un pozo? Mugre, lava es que le llaman lama o eso, esa cosa verde que flota. ¿Usted bebería de un pozo o de una cisterna rota? Que finalmente sí se rompe, porque las cisternas tienden a agrietarse porque son cavadas o eran cavadas por el pueblo de Israel en la peña, en la roca. Y a veces habían fisuras. Amén. Y por ahí se iba el agua. Entonces, mira por dónde se te está yendo la bendición. Mira por dónde se te está yendo el gozo, el amor, la paz de Dios, la búsqueda de Dios. ¿Por qué no también la prosperidad económica? ¿Por dónde se te está yendo? Si has dejado de buscar a tu Creador. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. El profeta Jeremías utilizó el agua, como dijimos, como un símbolo de vida. Y es así como el agua, sabemos todo bien que es absolutamente necesaria para la existencia del hombre y de cualquier ser vivo. Podemos vivir 2 o 3 días sin comida, ¿verdad? Pero no podemos vivir más de cierto tiempo, ciertos días, sin agua, porque el cuerpo se deshidrata, el corazón empieza a trabajar mal, empieza a haber falla renal y falla cardíaca. Entonces, el agua es el elemento vital. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, mis hermanos, nos da vida a través de su Hijo Jesucristo. Jesús se encontró en Juan capítulo 4 con una mujer junto al pozo, el pozo de Jacob, ¿recuerdan? Eso era así, algo como una cisterna. Y Jesús, ¿qué le pidió a la mujer? Agua. La mujer, sorprendida, le exclama y le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, siendo yo mujer samaritana? Y Jesús le dice: si tú, mujer, conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú antes le pedirías a él agua y él te daría agua viva. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 4 del 8 al 10, ahí está esa palabra. Amén. Jesús es la fuente inagotable, mis hermanos, de vida eterna. En Juan capítulo 7, versículo 37, dice: ríos de agua viva. Amén. Ríos de agua viva. Aquí esto lo vamos a ampliar un poco más en la próxima semana, que vamos a traer un tema bien especial. Ya le tengo por ahí el título: ¿eres fuente o estanque? Ese es el tema para la próxima semana, para que estén pendientes. En Juan capítulo 7, 37 dice un título: ríos de agua viva. Y dice el versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mis hermanos, Dios no está obligando a nadie. Dios no anda detrás de nadie para que la gente le busque. La gente, por necesidad propia, debe acercarse a Dios, que es fuente de agua de vida eterna. La gente muchas veces opta por apartarse y se olvidan de que Jesús es la fuente de agua de vida eterna. Por eso Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua de vida.
o fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí vemos un escenario muy especial, un día muy especial en Juan capítulo 7:37, en el cual se celebraba la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las campañas. Amén. Y dice la escritura, en el último y gran día de la fiesta, porque eran 7 días continuos, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En cierta ocasión, mis hermanos, tan pronto como el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 17, del 1 al 7, tan pronto como el pueblo de Israel sale de la cautividad, salen libres rumbo a la tierra prometida, ellos tuvieron que pasar por el desierto. Y llevaban caminando un buen tiempo, llevaban días, creo que 3 días llevaban caminando por el desierto sin encontrar agua. Imagínate tú 3 días por un desierto sin beber agua. ¿Cómo estaría el pueblo de Israel? Sediento, cansado, agotado, cansado del camino, como dice el cantante que ya se torció, el romántico. Toda la congregación, dice en Éxodo capítulo 17, versículo 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, en Éxodo 17:1, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Empezaron a murmurar, a enojarse, a pelear con Moisés. Y le dijeron a Moisés: danos agua para que bebamos, Moisés. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña. Golpear la peña, ¿qué significa? Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque más adelante en Números capítulo 20, del 1 al 13, Dios le dice: háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? No le habló, le pegó, y 2 veces. Por ese pecadillo o pecado que cometió Moisés, no pudo pasar a poseer la tierra de Canaán. Él solamente la divisó de lejos, él no pudo pasar. Ahí fue cuando llegó otra generación, Josué, y pasaron al otro lado del río Jordán. ¿Ok? Entonces en el versículo 6 dice: he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña. Golpear la peña es lo que le hicieron a Cristo en la cruz. Lo golpearon, lo crucificaron, lo abofetearon. Y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los santos de Israel y de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashah y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En Números capítulo 20, del 1 al 13, Dios le dice a Moisés: háblale a la peña. Y háblale a la peña es Cristo en la gloria, Cristo glorificado, resucitado. A Cristo hay que hablarle, hermanos. Hay que intimidar con Cristo.
Cuando tú pecas, golpeas la peña. Amén. Pero Dios no quiere que tú peques, que tú le falles, que tú te apartes, que tú te desanimes. Él quiere que tú le hables en la intimidad, que tú intimides con Él. Háblale a la roca. Moisés, ¿qué hizo? Le pegó 2 veces. Pecó contra Dios, desobedeció la orden de Dios. ¿Salió agua? Sí. ¿Bebió el pueblo y sus ganados? Sí. Pero se desobedeció a Dios. ¿Ok? Este acontecimiento de Éxodo capítulo 17 se convirtió con el pasar del tiempo en un ritual. Se convirtió con el pasar del tiempo en un rito, en una ceremonia, en una tradición. Y por eso ellos, cada vez que eran las fiestas solemnes del pueblo de Israel, en este caso la fiesta de los tabernáculos, ellos conmemoraban este acontecimiento como un gran acontecimiento de bendición. De que en medio del desierto Dios proveyó aguas para beber todo un pueblo. Y eran más de 6,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Dios hizo salir agua de la roca del Pedernal, ahí en el monte Oreb, en la peña de Oreb, y bebió todo el pueblo. El pueblo de Israel, con el pasar del tiempo, esto lo volvió una cita religiosa, un compromiso religioso, una tradición, un dogma. Lo volvieron una costumbre, una enseñanza de hombres. Y por eso la escritura dice en Jeremías 2:13: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En Isaías capítulo 12, versículo 3, quiero que me acompañen. Isaías 12:3. Isaías 12:3. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 6. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Versículo 3, aquí quería llegar. Leámoslo todo ahí junticos, ahí pendientes. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Esa fuente de la salvación era una cisterna. Era un pozo llamado el estanque o el pozo de Siloé, que había sido cavado en la peña, en la roca. Y la palabra Siloé significa el enviado. Mira cómo todo va concordando. Dice: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Ellos cada año, y muchos, los judíos, iban a Jerusalén, a Israel, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y lo más hermoso de la ceremonia para ellos es que ellos, los judíos, elegían 12 ancianos con 12 cántaros y se los colocaban acá. Y tenían que ir y pasar por un largo trayectorio, y el pueblo lo acomodaban en la hierba a un lado y al otro, por el camino donde los 12 ancianos pasarían con los cántaros. Y no era muy normal que un hombre anduviera con un cántaro, sino que eran las mujeres las de este oficio. Pero a Dios le plació así, y la costumbre fue por muchos años, y así fue. Eran 12 hombres, 12 ancianos, que tenían que coger aguas con sus vasijas, con sus cántaros, y sacar aguas del pozo de la salvación, que significa Cristo el enviado. Y esas aguas las llevaban y las vertían sobre el altar, y cantaban canciones alusivas a Isaías capítulo 12, del 3 al versículo 6. Ese era el cántico que ellos durante toda la ceremonia cantaban. Y todo el mundo estaba recostado en la hierba. Jesús también estaba ahí en ese último gran día de la fiesta, estaba recostado en la hierba.
Nadie podía pararse, nadie podía alzar su voz, nadie podía decir nada para que pudiera esto interrumpir la ceremonia. Pero como Jesús es especialista en romper el rito, en romper la tradición y el dogma, y lo que es de los hombres, Jesús se puso en pie en medio de la ceremonia y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús les está diciendo: yo soy aquel del cual ustedes están cantando canciones alusivas a Isaías capítulo 12:3, cuando dicen: sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová y clamad a su nombre, haced célebres entre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Mire lo que dice el versículo 6: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y en medio de Israel, allí en medio del rito, en medio de la ceremonia, estaba el Santo de Israel. Nadie podía ponerse en pie de interrumpir, y Jesús se levanta, irrumpe el rito, el silencio, irrumpe la tradición y dice a fuerte y alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El pueblo de Dios en aquel tiempo se había apartado de Dios. Estaban apartados de Dios, alejados de Dios. Había una secta que se llamaba los fariseos, había otras que se llamaban los herodianos, y otra que se llamaban los saduceos. Y Jesús los veía como religiosos, porque eran religiosos, porque habían hecho de la Torá, de la palabra de Dios, un rito, una tradición. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que la experiencia con Él sea cotidiana, sea algo vivencial, no algo religioso, no algo costumbrista, metódico. Dios es especialista en romper los esquemas, y aquí rompió el esquema. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, mis hermanos, acerca del Espíritu Santo, que los discípulos habrían de recibir, y no solamente ellos, sino todos los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, y tampoco Jesús había sido glorificado. El Espíritu Santo vino en día de Pentecostés, y Jesús subió al cielo a la diestra de Dios al tercer día. Entonces, mis hermanos, allí en medio de esa ceremonia estaba el Santo de Israel. En Isaías capítulo, ya les digo la cita, capítulo 55, versículo 1, dice la Escritura, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuántos dicen amén? A todos los sedientos, todos los que estén sedientos, deben ir a Dios. ¿Por qué la gente se aparta, mis hermanos? Porque simplemente no cree, o no le cree a Dios, y no le cree que Cristo viene pronto por la iglesia. Por eso están viviendo sus vidas como las están viviendo, y quieren que el Evangelio se acomode a ellos, en vez de ellos acomodarse al Evangelio. ¿Dios necesita, mis hermanos, de nosotros? No. Pero nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos esa fuente inagotable de vida eterna. Por eso, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Dónde está el agua? Aquí en su palabra. ¿Dónde está el agua de Dios? En la congregación, donde se predique la palabra. Ahí está el agua. Y si tú estás sediento, debes ir a la iglesia, debes de congregarte y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre.
sino exhortándonos unos a otros, entre tanto que aquel día se acerca. Amén. Mis hermanos, los hombres buscan su propia fuente de satisfacción. Y muchos no van a las aguas. Muchos no van a la fuente, que es la palabra, a Cristo. Muchos no acuden quizás a la iglesia. Muchos no acuden a Jesús, que es la fuente de agua viva. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis cargados y trabajados. Mateo capítulo 11, 28. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El venir a Cristo, mis hermanos, es un refrigerio, es un descanso espiritual. Y si no vamos a Él, Él ya vino y caminó sobre nosotros durante 33 años, hace 2019 años. Pero Él hoy está diciendo: venid a mí. Jesús dice todo el tiempo: venid a mí. Él invita, Él no obliga a nadie. Ni Él ni nosotros los pastores podemos obligar a nadie. Uno solamente predica el mensaje conforme a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que tiene que redarguir en tu corazón. Tiene que convencerte de justicia, de juicio y de pecado. Tú tienes que venir a la fuente de vida eterna, que es Cristo. Amén. Así que los hombres buscan su propia fuente de satisfacción, y muchos no van a Jesús, la fuente de agua viva. Muchos se afanan tratando, mis hermanos, de encontrar alguna manera de conseguirlo. Esto es lo que la Biblia describe como cavaron o tallaron cisternas. La palabra hebrea, como dijimos, para definir la palabra cisterna, también se puede traducir como pozo o como un estanque. Los judíos en tiempos bíblicos cavaban estas cisternas en piedra, y el agua almacenada en estas cisternas se guardaba para ser después usada o bebida. El agua no era fresca como la que fluía de una fuente. En las cisternas el agua era caliente y contaminada. Con frecuencia estas cisternas se rompen o aparecían en ellas grietas por las que el agua se iba perdiendo, y lo único que quedaba dentro de la cisterna era un sedimento de barro seco y mugre. Hoy, mis hermanos, en todo hombre, en toda mujer, en cada persona en el mundo, hay un gran vacío espiritual que realmente mueve a la persona a la búsqueda de Dios. Pero no todos van a acudir a la fuente de salvación, o a quien va a llenar ese espacio o ese vacío. Por eso la gente hoy día busca llenar esos espacios en su corazón, esos vacíos, en las cosas del mundo. Llenan por un momentico, pero el vacío siempre va a estar allí, porque en el corazón del hombre hay un vacío tan grande, y Dios, que es tan grande, es el único que lo puede llenar. Nadie más puede llenar el vacío del corazón del hombre. Solo Dios, solo Cristo. Solo cuando tú te consagras, cuando tú te entregas a Cristo, puedes hallar descanso para tu alma. Amén. Las personas, mis hermanos, se desesperan, de una u otra forma buscan satisfacer y aplacar esa sed y ese vacío interior. ¿Qué tipo de cisternas buscan los hombres? Vamos a hablar de la cisterna del placer. La cisterna del placer, lo que te ofrece el mundo. ¿Qué le dijo Satanás al diablo? A Jesús. ¿Qué le dijo Satanás el diablo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, adórame a mí. Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. En Lucas capítulo 4, cuando viene el tentador, en una de sus 4 tentaciones que le hace a Jesús, en el versículo 5 de Lucas 4 dice: y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré. No, verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un instante, en un momento, todos los reinos de la tierra, los placeres, el mejor vino, el dinero, la riqueza, la posición de autoridad.
reinados, reyes, todo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó esto a Satanás, el diablo, cuando pecó? Adán. Adán tenía dominio y señorío sobre la creación. Pero una vez Adán y Eva y su mujer pecaron, le entregaron al diablo este reino. Por eso el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el maligno. A él le fue entregado, y él lo está diciendo aquí. A ti te daré, le dice Jesús, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está también: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La cisterna del placer, de la vanagloria, de las cosas de este mundo, es la cisterna que con mayor frecuencia la gente va a buscar para llenar su vacío, para saciar su sed y, como dijimos, para llenar su vacío espiritual. ¿Crees que esto va a satisfacerte y dará sentido a tu vida? ¿Las cosas de este mundo? Pues no. Vas a tratar de llenar tu tiempo con cosas divertidas, pero tan pronto te darás cuenta de que estos placeres mundanos son temporales, y te dará una satisfacción de que cada día vas a estar más vacío. Esta cisterna rota del placer dejará en tu vida el barro seco de la insatisfacción. Es como el borrachito que antes de emborracharse está en la fiesta y está gozoso, está contento, hasta baila con la escoba, baila hasta con la más fea, y cuando llega a su casa está triste después de la borrachera, con el guayabo. ¿Y qué dice el borrachito? Nunca más volveré a tomar. Mentiroso, porque eso nunca lo va a cumplir. Le queda ese vacío, lo llenó en un momentico, pero el otro día, ¿cuánto dinero me gasté? Esto mejor lo hubiera invertido en mis hijos, en pasar tiempo con mi familia, en vestido, vestuario, lo que sea, pero me lo tiré. Siempre va a estar el vacío y la conciencia de pecado, la culpa. En 1 de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque Eva vio con sus ojos que el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría. El pecado entra por los ojos. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer su voluntad, no hacer la voluntad del mundo ni de las cosas que se mueven en el mundo. Así nos digan raros, fanáticos, radicales, panderetas, aleluyas, anticuados, fósiles, religiosos. Gloria a Dios. Digan lo que digan, pero nosotros tenemos que agradar a Cristo. Santiago capítulo 4:4 dice: oh almas adúlteras. Y está hablando de un adulterio espiritual, porque también hay un adulterio físico, que es cuando el marido le es infiel a su mujer, o viceversa, o la mujer le es infiel a su marido, o cuando el hombre mira a una mujer para codiciarla, dice que ya adulteró con ella su corazón. Es como si se hubiese acostado con ella. Esos hombres que pasan a una mujer y la desnudan, es como si ya se hubiera acostado con aquella mujer. Pero aquí Santiago, hermano medio de Jesús, nos está hablando: oh almas adúlteras. Tú y yo somos la novia de Cristo. Estamos comprometidos con Cristo. Dios nos ha entregado un vestido porque el novio se fue a hacer lugar para nosotros allá en el cielo. Esta es la función específica del novio: hacer un lugar, preparar un lugar para vosotros, y ya lo preparó, como lo dice en Juan capítulo 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho, voy pues, ¿qué dice? A preparar lugar para vosotros. Lo veo muy calladitos. Jesús fue a preparar lugar para vosotros. Él es el novio. Y la función de nosotros, la novia, la futura esposa del Cordero, es preparar el vestido. Por eso tu vestidura espiritual tiene que estar intachable, limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es la función de la esposa, de la novia en este caso, antes de ser la esposa. Y cuando tú te vas siendo cristiano y te vas para el mundo a echarte la canita, tú estás cometiendo adulterio, porque tu compromiso es con tu Creador, con Jesús. Y cuando te vas al mundo a hacer las cosas del mundo, a pachanguear, a rumbear, a beber, a participar de las cosas que se mueven en este mundo, tú estás cometiendo adulterio espiritual. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras. Y está hablando a la iglesia, porque el mundano no puede adulterar espiritualmente. Ese ya será un adúltero por excelencia. Pero el cristiano que se echa la canita al mundo o se va al mundo, comete adulterio espiritual. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así pues, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El que se hace amigo, el cristiano que se hace amigo del mundo, se hace en enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios el Creador, el Padre Eterno, ha hecho reposar o morar sobre vosotros, nos anhela celosamente? Mis hermanos, Dios es celoso, porque Dios no está dispuesto a compartirte con el mundo, ni mucho menos con el diablo, el príncipe de este mundo. Nosotros somos su propiedad, su marca registrada, propiedad de Cristo. Amén. Por eso mucha gente se va de la iglesia, porque la palabra es fuerte. ¿Esto os ofende?, dice la Escritura. Pedro dice, Señor, si quiere váyanse. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mas el que persevere hasta el fin, dice la Escritura, este será salvo. Amén. Mis hermanos, la palabra limpia, la palabra redarguye, instruye, corrige, encamina a la verdad, endereza lo chueco, lo torcido. Hay que dejarse moldear, mis hermanos. No hay que apartarse, hay que antes bien congregarse. En 1 de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba o lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivia. Bueno, digamos gentiles como el mundano, porque gentil es el que no es del pueblo de Israel. Y Dios habló sobre su pueblo Israel y dijo que serían para mí especial tesoro, un pueblo muy diferente a todos los pueblos de alrededor. Y no acostumbréis a hacer las cosas que hacen vuestros pueblos vecinos. Eso lo dice el Señor en Éxodo, lo recuerda en Deuteronomio. Amén. Y lo mismo el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que ser apartado del mundo, no de Dios, del mundo, y consagrado a Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, para ellos eso es normal, concupiscencias, para la gente del mundo todo esto es normal, embriagueces, emborracharse para el mundo es algo normal, orgías, adulterio, fornicación, laxivia, disipación y abominables idolatrías. Para el mundo la idolatría es normal, pero para nosotros que tenemos el Espíritu Santo es abominación a Dios, guste a quien le guste. Es algo que la Biblia dice que Dios abomina rotundamente. Amén. A estos, a la gente del mundo, a los gentiles, a esto les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por eso padecemos por ser cristianos,
Por eso somos juzgados por ser cristianos. Este cristiano es un amargado. Mira, para él todo es malo. Mis hermanos, cuando te pregunten eso, mira, yo puedo ser como tú si quiero, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo puedo irme al mundo, emborracharme, puedo hacerle infiel a mi esposa, lo puedo hacer, sí, pero no debo. Puedo hacerlo, sí. Me es lícito, sí, pero no me conviene, porque yo no voy a cometer adulterio espiritual. Y el día que yo quiera, yo puedo ser como tú, pero tú no podrás ser como yo, al menos que te arrepientas. Y es verdad, al menos que una persona se arrepienta, va a tener el Espíritu Santo. Amén. Por eso a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en su misma disolución, en su mismo desenfreno, y os ultrajan, os persiguen, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a hablar de otra cisterna. Esta es la cisterna del placer. Siempre el vacío va a estar allí. Solo Cristo puede llenar el vacío del corazón del hombre. Otra cisterna rota es la riqueza. Es la cisterna rota de la riqueza. En sí, las riquezas, tus luchas, tus afanes, cada día por conseguir algo. Pero lo que consigas, sea lo que sea la casa, el carro, tú vas a sentir satisfacción por eso. Y está bien, no está mal. Pero hermano, todo eso se va a quedar aquí algún día. Tú no te vas a poder llevar ni el carro, ni la casa, ni el estudio, ni el diploma, nada. Todo eso se va a quedar aquí. ¿Qué ganará el hombre si ganara todo el oro del mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará con todo el dinero que tenga? ¿Qué recompensa dará por su alma para sacarla del infierno? Ninguna. Así que tú luchas y trabajas muy duro para acumular riquezas, para tener poder. Ya no tienes ni tiempo para la familia ni tiempo para Dios. A muchos les pasa eso. No voy a la iglesia porque es que tengo que hacer dinero. Tengo que pagar las cuentas aquí, las cuentas allá, entonces no tengo tiempo para Dios. Pero si tú sacrificas un domingo, Dios por el día lunes te va a bendecir 7 veces. Te va a multiplicar. Porque si tú te estás ayudando a Dios, estás cavando una cisterna rota que no retiene la bendición. La gente trabaja muy duro para acumular riquezas, tener poder y ser importantes en la vida. Algunos tienen alguna muy buena opinión de sí mismos, se sienten orgullosos por los logros, por lo que ha logrado conseguir. Pero mis hermanos, Jesús dijo en Lucas capítulo 12:15: absténgase de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Amén. En 1 Timoteo capítulo 6:6 hasta el 10, el apóstol Pablo dice a Timoteo, en su primera carta: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y por el amor al dinero, por hacer riquezas, por esto la gente se aparta de Dios. Por esto la gente es traspasada de muchos dolores. Raíz de todos los males, no dice que es el dinero, pero sí dice que es el amor al dinero. Porque en la Biblia vemos grandes hombres
En la Biblia vimos grandes hombres, gran ricos, Abraham, Job, pero tenían un corazón para con Dios. Y mira el concepto que tenía Dios acerca de Job: varón temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Ese era el concepto que Dios tenía acerca de Job. Y Job era un varón grande y poderoso entre todos los orientales. Ese era el patriarca de los chinitos, de los orientales. Amén. Job tenía muchas riquezas, muchas riquezas. Pero mira cómo lo describe Dios en el versículo 1 de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era un hombre muy rico. O sea que el ser rico no te condena, porque Job, primero que las riquezas, amaba a Dios. Por encima de sus pertenencias, de sus riquezas, estaba Dios. Y aún así fue probado. Así que la prueba también le viene al justo. No como predican hoy día, que si estás pasando por una prueba, estás en pecado o tienes un pecado oculto. Si te llegó una enfermedad, es porque estás en maldición. ¿Qué habrá hecho? No. Job se enfermó y era justo y temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es algo mal enseñado, mis hermanos. Las riquezas son de Dios, sí, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él dice: busca primeramente del reino y de su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Comida, vestido, buen trabajo, en fin. Pero ¿qué hace la gente? Primero busca el trabajo y Dios, pues si me da tiempo. Las obras, siempre. Siempre a Dios lo dejan de último. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, la prioridad es lo espiritual. Es la prioridad, buscar del reino de Dios y de su justicia. Es la primicia, la prioridad. Y todas las cosas van a llegar por añadidura. Pero si tú no tienes temor de Dios, si no tienes un encuentro personal con Dios, tú te apartas y vas a querer ayudarle a Dios. Amén. En Mateo capítulo 6, 24 hay una historia muy particular. No, esa está en Lucas 12, 13, ya vamos para allá. Pero en Mateo capítulo 6, 24, Dios habla acerca de la riqueza, Dios y las riquezas. Hace un paralelismo. Porque las riquezas, Dios dice que también son un Dios. El Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Y no podemos tener dos señores, como vamos a leer. Mateo capítulo 6, 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque es que el corazón va a tender a apartarse. Amén. Versículo 25 dice: el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por la vida, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, este fue otro gran rico en la Biblia, hay tres: Abraham, Job y Salomón. Contemporáneo con Abraham, Job, ahí en la tierra de Uz, en China. O sea que no hay excusa para los chinos para que estén adorando a Buda. No tienen excusa, porque su patriarca era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Que el diablo se les metió, les desvió la fe, sí, pero Jesucristo es el deseado de todas las naciones. Eso no es que vino por acá
un Mesías en China, otro por acá y otro por acá, y que es el mismo. Mentira del diablo. Jesús es el único camino, verdad y vida y fuente de salvación. Amén. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, la gente del mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí la historia. El rico insensato de Lucas capítulo 12. Lucas 12:13. ¿Encontraron? Lucas 12:13 al 21 dice: le dijo uno de la multitud, maestro, que es la misma palabra rabí, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, hablando acerca de la avaricia en Colosenses capítulo 3:5, cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, amén, malos deseos y avaricias. La avaricia es idolatría. Hay que renunciar y hacer morir incluso la avaricia, la codicia en nuestros corazones, que es idolatría. Idolatría no es solamente adorar un muñeco de estuco, de madera, palo o porcelana o papel. Idolatría es también amar al dinero por encima de Dios. Eso es idolatría. Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, en todas estas cosas. También, versículo 16 de Lucas, capítulo 12, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, aquel hombre rico, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace rico, o el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Tremendo, ¿no? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Mira Eleazar o Lázaro, no tenía riquezas, estaba tirado a las puertas del palacio de aquel hombre rico. Añoraba comer migajas que caían de la mesa del rico, y nadie le daba. Antes venían los perros y le lamían las llagas porque estaba enfermo y era pobre. Pero algún día escuchó este hombre pobre, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y quizás por ahí estaba, entre la multitud, estaba este hombre, ya podía caminar quizás en ese tiempo, pero seguía siendo pobre.
Y decía, yo aquí en la calle, aquí en la tierra no tengo un lugar, pero Él me está prometiendo un lugar para mí. Y llegaron los últimos días y ahí yacía tirado en la puerta del palacio de aquel hombre rico. Y era judío, y era religioso, y era conocedor de la Biblia. Vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Él era pobre para el mundo, pero era rico para con Dios. Y quizás decía el rico, saquen este pordiosero de aquí, me hace ver feo mi casa, mi palacio, sáquenlo. Y quizás le decía eso a sus criados. Y le decía, quizás, Señor, no me humille, porque yo pronto partiré y Dios me ha prometido un palacio en oro. Y dice la Biblia que aconteció que murió el rico y fue sepultado. Y murió aquel hombre, Eleazar, o Lázaro en latín, Eleazar en hebreo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el seno de Abraham no es en el cielo. El seno de Abraham quedaba en el subsuelo de la tierra, más arriba, donde quedaba el Hades, o el Seol, o el infierno. Y dice que estando aquel hombre rico en tormentos, allí en el infierno, alzó sus ojos y contempló a Lázaro, vio a Lázaro, así a la distancia, porque los muertos ven, calculan tiempo y distancia, hablan entre ellos. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a tu hijo Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. Y dice, tú recibiste, dice Padre Abraham, tú recibiste en vida tus bienes, como también Lázaro recibió sus males. Ahora él es consolado aquí y tú eres allí atormentado. Pero Padre Abraham, manda por favor a alguien que se levante de entre los muertos, o manda quizás a Lázaro para que vaya a la tierra y testifique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice Dios, o Padre Abraham? A Moisés. Este es Moisés. A Moisés, la palabra escrita, y a los profetas tienen. Óiganos. Profeta es todo aquel que predica la palabra. Óiganlos. Pero si no te congregas, ¿cómo lo vas a oír? Si ya no abres ni siquiera el Facebook para escuchar una predicación, ¿cómo los vas a oír? Y dice Eleazar, dice el rico, el Señor, pero quizás si algunos se levantaren entre los muertos, quizás mis hermanos se persuadirán y se arrepentirán para que no vengan a este lugar de tormento. De cierto os digo, dice Abraham, que no creerán así algunos se levantaren de entre los muertos. Hace 2019 años Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó de entre los muertos, y aún en estos momentos hay gente que no se consagra, hay gente que no cree en Dios, hay gente que no se arrepiente, y ya Jesús se levantó de entre los muertos, y todo el mundo lo sabe. Hay gente que aún no cree que hay infierno, y el infierno es real, existe, porque Dios lo creó. Amén. Y existirá hasta que Dios exista, y Dios es eterno, por siempre. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Muchas personas, mis hermanos, no están de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Eso es muy duro. No, el pastor está juzgando, está condenando, está juzgando. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijeron todos los oyentes. Y Jesús dijo, ¿queréis vosotros quizás iros también? Váyanse. Y Pedro dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Muchas personas están convencidas, mis hermanos, de que su vida se define por la abundancia de bienes y riquezas que poseen, por sus posesiones, por sus riquezas, sus títulos, sus estudios. Muchos así trabajan para almacenar y acumular más y más, hasta el punto de desplazar a Dios por el trabajo o por el afán de tener cada día más. Por eso, bueno es no apartarse de Dios. Miran adelante pensando que van a descansar en el futuro, como lo hizo aquel hombre, aquel rico insensato, y poder disfrutar así de todas sus riquezas y bienes. Pero pronto descubrirán que las posesiones no tienen paz
o no traen paz al alma y no dan felicidad. En lugar de una vida abundante, la vida de estas personas será cada día vez seca y amarga como el barro duro. Siempre, mis hermanos, que desplazamos a Dios por los afanes de la vida, va a reflejar siempre el gran vacío que hay en el corazón, y este vacío solamente Dios lo puede llenar. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, palabra confirmada por el Señor en esta mañana. Esta mañana mi esposa me dice, amor, el Señor me acaba de dar esta palabra. Y le digo, tranquila esposa, que ya Dios me la había dicho ayer y aquí está incluida. En Deuteronomio 8:11, vamos a estudiarlo, vamos a leer esto que es importante. Hay un título que dice en Deuteronomio 8:11, amonestación de no olvidar a Dios. ¿Estamos? Amonestación de no olvidar a Dios. Qué tristeza ver, mis hermanos, gente que ha estado y hoy ya no está. No sé, mis hermanos, pero a mí, como pastor, uno anda en el Espíritu. Y a mí a veces me da como tristeza, mis hermanos, porque uno ve a la gente en la congregación y ve cómo Dios, como dice en Números 6, 24 y 25, cómo Dios hermosea el rostro de sus hijos, cómo la palabra trabaja y limpia hasta la mirada, mis hermanos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Dios me permite ver en el Espíritu esto, mis hermanos, cómo los hermanos ante la palabra, cuando la reciben, están gozosos, están llenos, su mirada es transparente, su rostro es resplandeciente y hermoso. Pero cuando se apartan, mis hermanos, Dios me permite ver las personas feas, como que la gracia de Dios se fuese de ellos, como que el Espíritu no está helado, no sé, o ya no está allí, algo falta. Y ver cómo se van muriendo, mis hermanos. Dios me ha permitido ver esto, mis hermanos. No sé si a muchos hermanos se lo ha permitido, pero a mí en lo personal, y a mí esto me duele, mis hermanos, cuando la gente se aparta de Dios, cuando la gente desprecia el Evangelio, cuando la gente se deja quizás convencer por otras personas y se dejan desanimar, cómo ese gozo se empieza a desaparecer. Mira, el salmista David tenía riquezas, tenía posesiones, tenía un reino, tenía todas las mujeres a su disposición. David, y dijo cuando pecó, Señor, él no dijo, vuélveme el reino, él no dijo, vuélveme a mi esposa, vuélveme a mi hijo que perdí, al hijo que tuve con Betsabé, el hijo de pecado. Vuélveme mis riquezas, los ejércitos, el reino. Él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Salmos capítulo 51. Hermanos, tenemos que luchar por eso. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Si tú no tienes el gozo de Dios en tu corazón, no tienes nada. Amén. Amén. Hay que tener el gozo. Pero ¿cómo obtienes el gozo? Permaneciendo, alimentándote de la palabra, yendo a la iglesia, alabando a Dios, glorificándole, escudriñando las Escrituras, siendo fiel con Cristo. Ese gozo no te lo puede quitar nadie. Amén. A menos que tú se lo permitas. El mundo no, ¿cómo que dice? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Y si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Y si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Moisés oró, Josué oró, perdón, y el sol se paró. Amén. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Qué más sigue? Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Gózate en el Señor. Gózate, hija de Sión, porque el Santo de Israel está en medio de ti. Aquí está Jesús, el Cristo de la gloria. Aquí está Jesús.
Cuídate de no olvidarte de Jehová. Deuteronomio capítulo 8, 11. Cuídate, cuídate. Guarda tu corazón sobre todas las cosas guardadas, porque de él mana la vida. Cuídate, cuida tu corazón, cuida tu entorno, cuida tu familia. Cuídate tú mismo, de ti mismo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice: no sea que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus casas o tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Mira, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de este mundo, del adulterio, de la mentira, del engaño, de la fornicación, de la hechicería, de la idolatría. De ahí te sacó Dios, de ahí nos ha rescatado Dios para ser un pueblo santo. De ahí nos rescató Dios, nos lavó con su preciosa sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Porque cuando estabas en el mundo, y cuando estábamos en el mundo, éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes o venenosas, y de escorpiones. Todo esto representa demonios. Y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, como leímos en Éxodo capítulo 17. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres nunca habían conocido, afligiéndote y probándote, dice la escritura, afligiéndote y probándote, para la final hacerte bien, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder, mi inteligencia, la fuerza de mi mano, mi estudio, mi conocimiento me ha traído toda esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Es Dios el que te da la vida, te da la salud, te da la sabiduría y el poder para hacer riquezas. No es tu mano, olvídate. No es tu inteligencia, no es tu fuerza, ni tu brazo. Es Jehová el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis a ellos, y te inclinares ante ellos, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová tu Dios destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová tu Dios, vuestro Dios. Amén. No hay que olvidarse de Dios. Cuando dejamos de buscar de Dios, cuando dejamos de ser agradecidos con Dios, mis hermanos, la disciplina viene. Porque Dios a todo el que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. No se te haga extraño que tú, que te has apartado de Dios, te venga el azote, te venga la disciplina. Porque Dios va a querer que incluso pueda perderse quizás tu cuerpo, pero no tu alma, porque Él no está dispuesto a perderte. Ya si tú rotundamente dices: no voy a buscar de Dios, allá tú con Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
La cisterna rota de la religión. Ya para ir terminando. Quiero terminar este mensaje, mis hermanos. No quiero hacer una tercera parte. Yo creo que es suficiente. Así que vamos a avanzar rápidamente. Me ayudan un poquito con el tiempo. Si de pronto nos pasamos unos minutos de la hora acordada, pero Dios tiene el control. Amén. La cisterna rota de la religión. La Biblia dice en Proverbios 14, a ver si me acuerdo la cita, o 16:25 también, que hay muchos caminos para el hombre que parecen rectos o derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Proverbios 14:12 y Proverbios capítulo 16 verso 25. Apunten las dos citas. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos. Jesús no dijo yo soy un camino como muchos que hay por ahí. Buda es un camino, Mahoma es un camino, Alá es un camino, pero no son el camino. La religión es un camino, pero no es el camino. El camino es Cristo. Jesús dijo yo soy el camino. O sea que los otros no son caminos verdaderos, son otros caminos, cuyo fin son muerte. Él dijo yo soy la verdad. Mahoma murió por su verdad, Alá por su verdad, Buda vivió y murió por su verdad, Krishna murió también por su verdad. Todos tuvieron su verdad, pero no era la verdad. La verdad es Cristo. Jesús dijo yo soy la vida. Él dijo yo soy la resurrección y la vida en Juan 11:25. El que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Jesús es la vida, porque entre todos estos que hemos mencionado y muchos más, Jesús es el único que resucitó. Ahí está la tumba de Mahoma, de Buda, ahí está vacía. La de Krishna y todos esos, no sé. Yo no conozco mucho eso, pero quizá fueron hombres, no sé. Unos, otros no. Pero ahí está la tumba. La tumba de Cristo está vacía. Él vive. El profeta Isaías hace una pregunta importante. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Eso está en Isaías 55:2, lo leímos. ¿Recuerdan? Venid a las aguas. Verso 1. Buscar a Jesús, mis hermanos, es lo único que va a satisfacer tu vida. Mira a Jesús y ven a Él. Su Salvador está contigo y está dispuesto a darte salvación completa. Jesús dijo: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente agua de la vida. Amén. En Apocalipsis 21:6. Y en Juan 4:14 dice: cualquiera que bebiere de esta agua, le dijo la samaritana, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la verdad, Jesús es la única fuente inagotable de agua que salta para vida eterna. Amén. En Deuteronomio capítulo 32, 18, 20 dice: de la roca que te creó te olvidaste. No te apartes de Dios, no vuelvas atrás. De la roca que te creó te olvidaste. Deuteronomio 32, 18 al 20. Te has olvidado de tu Creador,
y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos. Cuando la gente se aparta, está menospreciando a Dios. Ustedes por venir aquí no me hacen un favor a mí. Ustedes necesitan de Dios. Yo necesito de Dios. Yo no puedo decir me voy a apartar en tanto tiempo. Yo le he dicho al Señor, si algún día he de alejarme, si algún día yo he de apartarme, le he dicho al Señor, córtame, porque no me quiero perder. Bueno es, o mejor es, no apartarse de Dios. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Mis hermanos, Dios siente, Dios se entristece, pero Dios también se goza. Dios se alegra cuando hay un pueblo unido que le ama, que le busca. Pero cuando el pueblo apostata, cuando el pueblo se aparta, cuando el pueblo se olvida, es ingrato delante de Dios, Dios llora, porque sabe que su fin va a ser muerte. Amén. Jeremías capítulo 17, 13. Quiero enseñarles aquí, ya para ir terminando, lo importante. Jeremías capítulo 17, 13. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos le creen a Él? Jeremías 17:13. Quiero que fijen su atención, que queda algo importante que les quiero enseñar. Quizá no han escuchado esto nunca, pero gloria a Dios por lo que vamos a aprender. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. No lo digo yo, lo dice la Escritura, Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Vamos a leer otra vez. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. El que abandona el evangelio, el que se aparta de Dios, no será tenido por inocente, será avergonzado, dice la Escritura. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo de la tierra, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Por eso, al dejar a Dios, cavan para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por eso, por ahí se le va el gozo, se le va la paz, se le va la hermosura de rostro. Todo el que se aleja de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Aquí hay algo importante. Dice que los que se apartan de mí serán escritos en el polvo de la tierra. El pueblo de Israel, mis hermanos, siempre ha ido y ha venido, ha estado y no ha estado, pero siempre ha traído como consecuencia juicio, guerras, hambrunas, y todos sabemos la devastación. Siempre el pueblo de Israel ha sufrido y ha sido diezmado por la dureza de su corazón. ¿Es el pueblo de Dios? Sí, por promesa, por heredad. Pero siempre el pueblo de Israel ha despreciado a Dios y lo sigue despreciando. No a Dios, a su Hijo. Quizás al Padre no, pero al Hijo sí. Pero han despreciado la fuente de agua de vida eterna. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 9, dice: Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba.
Póngale cuidado. Juan 8, ubiquémonos todos allí. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y poniéndola en medio, eso hicieron los fariseos, le dijeron: maestro, para tentarle, para ver qué opinaba acerca de lo que había dicho Moisés. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley se nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, según Levítico 20:10 y según Deuteronomio capítulo 22 al 24. Ahí dice que toda la mujer, dice los que fueren sorprendidos en adulterio, ambos morirán. Pero mira, ¿por qué no llevaron al hombre? Solamente llevaron a la mujer. ¿Ah? Son terribles estos fariseos. Tenían que llevar a los dos, según Deuteronomio 22 al 24. Tenían que presentar a los dos para que los dos fueran muertos apedreados. Pero llevaron solamente a la mujer. ¿Tú pues qué dices?, le preguntan a Jesús. Mas esto decían para tentarle, para poderle acusar. Pero Jesús, mire lo que esta parte quería llegar y póngale mucha atención. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía ¿en dónde? En la tierra con su dedo. Todos los que se dejan y se apartan de mí, todos los que me dejaron, todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo de la tierra. Tremenda esta parte. Todos se preguntan, bueno, ¿qué estaba escribiendo Jesús allí? Porque todos miran la escena, están las películas, y Jesús está así como con el dedo escribiendo algo, ¿verdad? Así. Y los fariseos están allí y la mujer está allí, siendo acusada. Pero nunca nadie sabe qué están escribiendo. Pero la Biblia lo dice en Jeremías, y lo acabamos de leer en Jeremías capítulo 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Los fariseos habían caído en un ritual, en una religiosidad impresionante. Se regían por dogmas, por tradiciones, por costumbres, por ritos, tal como lo hace la Iglesia Católica hoy día. Amén. Se han olvidado de Dios. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Saben qué alcanzaron a leer todos estos fariseos que tenían su piedra en la mano lista para tirarla a la mujer y apedrearla y lapidarla? Ellos se acercaron y aquí está mi nombre, yo me voy. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, estaba escribiendo el nombre de cada uno de ellos. Por eso le dice: si alguno de vosotros está libre de pecado, tire contra la mujer la primera piedra. Y se fueron yendo uno a uno, se iban acercando y se iban yendo. Amén. Ahí Jesús estaba escribiendo el nombre de cada uno de ellos. Tremendo. Isaías capítulo 39. ¿Ven que cada día aprendemos algo nuevo en la palabra? La palabra es nueva cada día. Isaías 39 hasta el 13. Vamos a darle lectura a estos versículos de aquí en adelante para terminar ya. Isaías 39:13. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no os profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con tanta apostasía? Dejad el camino, apartaos de la senda.
Por eso muchos se apartan. Quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Tremendo esto, ¿no? Mejor es no apartarse de Dios. Jeremías 6:10, apunten citas, voy a leer ya para terminar. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por eso la gente se aparta, porque no aman la palabra. A Jesús lo seguían, como leímos la semana anterior y estudiamos, lo seguían las multitudes por los panes y por los peces, por las bendiciones, por las añadiduras. Pero hoy, ¿quién quiere buscar a Dios donde la palabra es fuerte? Donde la palabra es tajante y reprensiva. ¿No? La gente va a preferir escuchar cosas halagueñas, cosas suaves, light, livianas, que no ofendan ni condenen. Jeremías capítulo 1:16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y a la obra de sus manos adoraron, es decir, a los muñecos de madera, de estuco, piedra y bronce. No es que el que adora a Dios está y está adorando una imagen, está con Dios. No, adora a Dios a través de la escritura, adóralo en espíritu y en verdad. Dios no necesita una representación física para que tú le ames, para que te acuerdes de Él. Eso es idolatría y es abominación a Dios. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tremenda porción. Jeremías 2:19. Isaías 1:28. Pero los rebeldes y los pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Mejor es no apartarse de Dios. Segunda de Pedro 2:19, apunten las citas. Ciertamente, si habiéndose ellos, o sea los pecadores, o los que están en la iglesia más bien y se arrepintieron, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque mejor les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hebreos capítulo 10, 26, 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad que es Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Uno ya conociendo la verdad, mis hermanos, uno que va a hacer volver atrás. No es que me voy de la iglesia cristiana evangélica porque predica muy duro, me voy para la católica. Terrible. Y es que casos hay casos. Dice el Señor: porque si pecaremos voluntariamente. Porque si siendo evangélico, aunque no creo que un evangélico nacido de nuevo se postre ante una imagen, y si se postró y adoró y volvió atrás y volvió a la católica, es porque nunca nació, nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. Pero si pecaremos voluntariamente, a unas sabiendas, después de haber recibido el conocimiento de la verdad que es Cristo, su palabra, o haber recibido palabra, porque Dios va a pedir cuenta de su palabra. De toda palabra oída y hablada, el hombre dará cuenta el día del juicio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
por el conocimiento de Dios nuestro Salvador. Amén. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, el que hace caso omiso a lo que está escrito aquí, y va y peca, dice, muere irremisiblemente, sin remedio. ¿Cuánto mayor castigo que pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esto suena fuerte, mis hermanos, pero está escrito. Yo no me lo inventé, ahí está escrito. Si se quieren enojar, enójense con Dios, no conmigo. Porque es imposible, dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que es la salvación, la vida eterna, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mira este evangelio que os apartó, mira lo que está haciendo. Yo para qué me consagro, para qué voy a la iglesia, si mira un tiempo y ya vea, borrachín, tomando, bebiendo, siendo infiel. Exponen el evangelio a vituperio. Segunda Timoteo capítulo 4:9. Procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Salmos capítulo 73:27. Apunten las citas que ya vamos terminando. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Jeremías 15:6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Dios tiene su límite. Deuteronomio 28:20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jeremías 15:19-21. Miren lo que pasa con el profeta Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová. Y Dios le habla a un profeta. Si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Nosotros los cristianos tenemos que convertirnos. El mundano, el pecador o el religioso tiene que arrepentirse, pero el Hijo de Dios tiene que convertirse, porque Dios le está hablando a su profeta y le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mis hermanos, en Israel había tanta apostasía en tiempos del profeta Jeremías, que apareció 100 años después del profeta Isaías. Había tanta apostasía que los eruditos y los estudiosos le dicen a Jeremías el profeta llorón, pero él lloraba era por la apostasía. Él vio morir a un hombre justo, a un rey que hizo lo recto ante Dios, el rey Josías, que empezó a gobernar desde temprana edad, desde que era un niño. Y él fue el que permitió que el libro de la ley, la palabra que estaba oculta, porque había como 55 años de oscurantismo para aquel entonces, donde no había ley, no habían profetas, el pueblo se había corrompido, había tanta maldad, tanta idolatría en Israel, que Dios tuvo que levantar a Jeremías para profetizar la destrucción de Jerusalén, para profetizar incluso el cautiverio del reino de Judá,
cuando fueron cautivos por el rey Nabucodonosor II y fueron llevados 70 años a Babilonia, cautivos. Tremendo esto, mis hermanos. Ahí sufrieron una diáspora impresionante, una cautividad impresionante. Eran asolados. Y todo eso lo hablo de Deuteronomio, capítulo 28-20. Ellos perecieron por la maldad que habían ellos. Y el ejemplo del pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Está bien, vino Jesús, y Jesús es amor, es gracia, pero también es fuego consumidor, mis hermanos. Jesús se aira también. Amén. Él es amor y misericordia, pero Él está esperando que tú te consagres, que tú te entregues totalmente a Él. En Israel había pecado, había idolatría, había inmoralidad. Y Dios tuvo que levantar a este profeta que lloraba por el pecado, por la gente que se había olvidado de Dios. Quizá Jeremías no tuvo ninguna persona que siguiera su mensaje, porque era como un Elías, como un Juan Bautista. En sus predicaciones Jeremías era tajante, era cortante, era pujante, y decía lo que Dios quería hablarle al pueblo, no lo que el pueblo quería escuchar. Por eso él no lo seguía. ¿Qué dirán los profetas y los pastores apóstoles de la prosperidad de estos tiempos? El ministerio de Jeremías, si mucho, tendría 2 personas que creyeron en su mensaje. ¿Qué dirán ahora de los profetas de la prosperidad de las iglesias pequeñas? Que se habla así. No, eso no es de Dios. Lo mismo le decían a Jeremías. Tu ministerio no va a prevalecer. Tú no siempre nos hablas cosas raras, háblanos cosas halagueñas, cosas que podamos escuchar. Hermanos, el hombre de Dios no vende el mensaje. El hombre de Dios tiene que decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Jehová dice así. Y llama pecado a lo que es pecado, y no vende el mensaje. Amén. Por tanto, dijo Jehová a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías 15:19. Y delante de mí estarás. Y si entresacara lo precioso de lo vil, porque ya se había contaminado un poco Jeremías. Al último de ver tanta apostasía y tanta maldad, él quería como salirse quizás del camino. Y Dios le dice: venga, mijito, si te convirtieres tú a mí, delante de mí estarás. Y si entre sacar lo precioso, lo que te he dado, el propósito para el cual yo te he llamado, si sacares eso de ti, entre lo vil que te ha contaminado de este mundo, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Es triste ver, mis hermanos, cómo la gente vuelve atrás y empiezan a contaminarse. Cuando el Señor dice: apartados, dice el Señor, y no toquéis mi monte. Apartados, dice el Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice el Señor. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Termino con esto. Mateo 11:28, el Señor Jesús dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amós capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová el Señor a la casa de Israel, a la iglesia de Jesucristo: buscadme y viviréis. Dice el Señor: buscadme y viviréis. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Miqueas capítulo 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? Dice Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que te deleitas sin misericordia, que perdonas el pecado del remanente de su heredad y lo olvida? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y dice que sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar. Allí también sepultará todos nuestros pecados. Ahí echará nuestras iniquidades y sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es amor, mis hermanos. Pero no se olviden que también es fuego consumidor. Con Dios no se puede jugar. En Isaías capítulo 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre, y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 44, 22 dice: yo deshice como una nube, o como a nube o niebla tus rebeliones, y deshice como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Amén. Vamos a orar. Esta palabra sé que ha llegado a muchos y llegará a muchos. Si te has apartado, si este es el caso tuyo, y te has apartado de tu Creador, si has menospreciado la gracia salvadora de Dios, si has menospreciado el don celestial, la vida eterna, el perdón de tus pecados, todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz, es tiempo de que hoy te arrepientas. Es tiempo de que hoy vuelvas tus ojos a Jehová. Amén. Mejor es no apartarse de Dios. Vemos las consecuencias. Mejor fuese no haberme conocido, que después de haberme conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. Quizás te has apartado porque has sido influenciado por otras personas. Es tiempo de que vengas a adoptar y te arrepientas. Allí donde estés, no importa el país donde estés, donde te encuentres, póstrate y conságrate, entrégate a Dios. Pídele perdón por haberlo abandonado, por haberlo menospreciado, y vuelve tus ojos al Señor. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor. He predicado tu palabra, Señor, y he predicado como tú has mandado, Señor, como está escrita, Señor, sin añadirle, sin quitarle, Señor, como tú quieres que se predique tu mensaje, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra que se ha predicado en esta mañana, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la enviaste hoy sobre tu pueblo, y que muchos hermanos y hermanas puedan compartir este mensaje, quizás a personas que ya han estado apartándose o están ya apartadas de ti, Señor, y que este mensaje, Señor, pueda ser algo nuevo en sus vidas. Padre, levanta al caído, Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos porque hemos pecado contra ti, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado, nos hemos olvidado de tus leyes, hemos abandonado al Santo de Israel. Dile, Señor, límpiame con tu sangre, porque he menospreciado la fuente de mi salvación. Te he dejado a ti, roca mía, manantial de vida. Me he olvidado del Dios de mi Creador, de mi creación. Yo no quiero ser, Padre, avergonzado. No quiero ser escrito en el polvo de la tierra, Señor. No quiero apartarme ni olvidarme de ti. Atráeme con tus lazos de amor a tu palabra, Señor. Atráeme cada día más a ti. Acércame y cumple tu propósito en mi vida, Señor. Hoy me arrepiento, renuncio al mundo, renuncio al pecado, a la mundanalidad, renuncio a toda tibieza espiritual. No quiero ser más tibio ni permisivo, Señor. Ayúdame, Padre, a guardarme en santidad y en obediencia, a guardar mi vestidura, Señor, porque tú vienes por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. No quiero dejarte más a ti, fuente de agua viva. No quiero cavar más para mí cisternas de aguas rotas, o cisternas rotas que no retienen agua. Ayúdame, Señor, a colocar mi esperanza en ti, Señor, y no en lo que yo pueda hacer, Señor. Perdóname por mi autosuficiencia, Señor, por quererte ayudar, Señor, y no doblegarme a ti, Señor.
y no cumplir el principio que dice: buscad primeramente del reino de Dios y de su justicia, para que todas las cosas sean añadidas. Perdóname, Señor, por mi maldad, por la dureza de mi corazón. Lávame y límpiame y levántame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.